Hoy decíamos, es un día en los medios donde hay mucho alrededor del tema de transparencia, el tema de corrupción, el tema de situaciones que tienen que ver con la administración pública, finiquitos, dudas, juicios, acusaciones. Pues bueno, será un día importante para reflexionar precisamente sobre ese tema. Y está con nosotros Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, de FUNDE. Recordemos que FUNDE es también el capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador y tiene observación sobre el índice de corrupción, tiene observación sobre la implementación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública y tiene mucho que ver con las peticiones de información a las que ahora se niega, para el caso, la Asamblea Legislativa en el tema de los asesores. Y ya hoy amanecemos con opiniones reiteradas de diputados de los partidos PCN y Gana de hasta buscar una reforma para esa ley, porque la ley abre la puerta a que se conozca la información pública. Vamos a conversar un poco sobre esto con nuestro invitado. Creemos que es relevante para el país profundizar sobre el tema de la lucha contra la corrupción, que vale la pena mencionar, es también de lo que se ha quejado Estados Unidos respecto al tema del Fomilenio 2. Gracias por acompañarnos, Roberto, un gusto tenerte en este programa. Rafael, como siempre, estar acá y un saludo a los amigos y amigas que tan temprano nos están viendo. Estamos hablando de transparencia, lastimosamente no en función de positivo, ¿no? de una transparencia de la cual nos podríamos sentir orgullosos. Realmente es una lucha contra la transparencia en este momento y temas que tienen que ver con la corrupción. ¿Qué piensa ALAC al respecto y FUNDE? Bueno, en la FUNDE desde hace 10 años se viene haciendo un trabajo muy intenso a través de un área de transparencia que se ha encargado de monitorear grandes proyectos de obra pública, el tema del acceso a la información, aún antes de que existiera la ley, la validez del derecho de petición y otras formas de transparentar esas opacidades que se dan dentro de la administración pública y municipal, que pareciera que aleja al ciudadano de su derecho, ahora reconocido como un derecho fundamental, a conocer de qué manera se están utilizando el erario público, los recursos limitados que tiene este país para obra pública y para prestación de servicios y demás. Ahora, el tema de transparencia ha estado muy en boga en las últimas semanas, los últimos días, y tal como tú lo mencionas, lamentablemente en negativo. Nosotros desde FUNDE y particularmente en la ALAC, que es la Oficina de Asesoría Legal Anticorrupción, hemos estado dando monitoreo a la conducta de los principales órganos de Estado, al menos desde los últimos 12 meses, ¿verdad? Un año ya de que la ALAC exista, y estamos constantemente haciendo peticiones de acceso a la información. Percibimos que estamos en un momento para el país y para la ley de acceso a la información pública en el cual está garantizado al menos el poder hacer una petición de acceso a la información. Hay mucho que hablar sobre la calidad de la respuesta estatal en cualquiera de los órganos del Estado. En esto de la corrupción, Roberto, Estados Unidos dice incluso El Salvador no hace esfuerzos suficientes, eso nos pone ahí chequecito en este tema, en el tema Fomilenio. ¿Qué tanto realmente el país está inmerso en la corrupción? Porque hablamos, hay comentarios, pero los procesos apenas se dan uno o dos. Sí. Bueno, el tema de la corrupción como un fenómeno que ha estado permanentemente permeando las instituciones gubernamentales, principalmente en los últimos años, nos deja frente a la comunidad internacional, nosotros le llamamos como capítulo de transparencia internacional con una mala nota. Anualmente presentamos el índice de percepción de la corrupción, es un índice de percepción precisamente y suena subjetivo porque el problema de la corrupción no necesariamente llega ni a los tribunales ni al Ministerio Público, sino que es algo que se mantiene oculto, que se vale del secreto, de las llamadas opacidades en la administración, esos espacios donde es prohibido decir qué se está diciendo para quienes trabajan en el gobierno y donde el ciudadano a duras penas logra obtener información mínima. En el índice de percepción de la corrupción que se hace a nivel global, Transparencia Internacional ha medido cómo se percibe la corrupción desde la ciudadanía en 174 países. Dentro de esos 174 países se mide con una nota
del 1 al 100, siendo 1 el país menos corrupto que Dinamarca, y siendo 100 el país más corrupto, que son algunos de estos países como Somalia, que ya tiene incluso un estado fallido. En esa nota del 1 al 100 nosotros aparecemos reprobados como país con una nota de 38, ¿verdad? Y en el lugar entre el 1 y el país 174, que es el más corrupto, nosotros estamos en la posición 83, en la casilla 83. Quiere decir que nos mantenemos en la media inferior constantemente. Nunca El Salvador parece que mejor. Estamos con la corrupción como país estancado. Y esto afecta no solo la inversión internacional, sino que también, y muy importante, nuestra credibilidad internacional. ¿Cómo vamos a salir a pedir cooperación técnica, a pedir donativos, a pedir ayudas, cuando el contribuyente de otros países ve que su dinero puede venir a parar a un país donde fácilmente este no va a llegar a los beneficiarios que se ha planificado, sino que se pierde en el camino de corrupción que hay todavía acá? Estos casos que se están tocando públicamente de investigación, ¿son suficientes como para limpiar esa nota? Porque de repente, aunque se dice que no, corresponden a reclamos sobre el tema. Entonces pareciera que se hacen o que coincidentemente aparecen tratando de limpiar un poco cara sobre estas notas, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente hay cosas que saltan a la vista. No es suficiente lo que se está haciendo ahorita, que se está hablando únicamente de casos como lo que ha ocurrido en el MOB. Nosotros hemos señalado constantemente que el proyecto del antes Boulevard Diego de Holguín y ahora Monseñor Romero fue un proyecto que se manejó mal, ¿verdad? No hemos señalado a nadie en particular, pero a través del Observatorio Ciudadano de Transparencia que tenemos sobre esa obra, es fácil calcular ya para cualquier persona que un proyecto que originalmente costaba 25 millones, terminó costando 100, se perdieron más de 7 millones en arbitrajes mal hechos. Igual sucede con el tema de CEL y la construcción de presas como el Chaparral, ¿verdad? Una obra que a estas alturas todavía no la tiene El Salvador. Hay procesos de contratación directa de los cuales se puede hablar, donde uno dice, bueno, ¿por qué se opta por un sistema de contratación que no permite a otras empresas competir, ¿verdad? Si no se llenan todos los requisitos que la ley establece para ello, en una situación de emergencia, de catástrofe, etcétera. Además, todos estos problemas se dan, y las detenciones particularmente, en el contexto de la necesidad para este gobierno que se aprueben los fondos del Fomilenio 2. Entonces se da una serie de circunstancias que uno tiene derecho a pensar, bueno, ni son todos los que están, ni están todos los que son, ¿verdad? Pero bueno, será la Fiscalía General de la República quien tiene, suponemos, que haber hecho ya las investigaciones del caso, porque aquí, con los casos de corrupción, particularmente hay que decir algo, se investiga para detener a las personas, no se detiene para investigarlas, ¿verdad? O solo para presentarlas públicamente. Los casos de corrupción requieren un nivel de investigación profundo, que se recurra a peritos, que se vea de qué manera se tomaron decisiones, si es que se tomaron, o hubo omisiones que facilitaron la corrupción, ¿verdad? Y de ahí los delitos de los cuales se está acusando a varias personas. Lo importante acá es que todavía queda mucho por hacer a nivel de independencia de las instituciones. Nos falta todavía una Corte de Cuentas que realmente cumpla su papel, que sea una verdadera Contraloría del Estado. En el contexto de este caso del MOB y de otros casos que se señala exfuncionarios de la administración, siempre surge la respuesta, mire, pero yo tengo el finiquito de la Corte de Cuentas, particularmente de la gestión del doctor Hernán Contreras. Entonces uno tampoco es una garantía para un funcionario decir que tiene un finiquito de una institución que ha sido tan cuestionada durante por lo menos la última década, que incluso la Asamblea Legislativa le practicó una auditoría a la Corte de Cuentas a través de una firma auditora y los resultados fueron muy negativos. Y bueno, tomando en cuenta esa participación que ustedes tuvieron en este caso de obras públicas, porque ha estado ahí Transparencia Internacional, sí. ¿Qué pueden decir del caso? ¿Tiene suficientes elementos de prueba? ¿Va a llegarse al final? ¿Esto que están viendo es realmente por donde debía ir la investigación? ¿Qué más hará falta? ¿Qué tan fácil o difícil es probar una acusación de corrupción de este tipo como se está planteando? Pues seguramente no será fácil. Nosotros en FUNDE, el Observatorio Ciudadano prácticamente es un mecanismo de participación de las comunidades en la construcción de grandes obras.
El informe del área de transparencia lo que incluye son observaciones en cuanto al uso de los fondos del Estado, de qué manera se cumplieron los plazos que la ley establece, características de la obra, etcétera. No fue una investigación penal sobre un caso de corrupción, que eso sí le toca hacerlo al fiscal general. Nosotros hicimos un monitoreo ciudadano, se le puede llamar, pudimos constatar lo que ya mencionaba, una obra que triplicó sus costos. No he calculado, por ejemplo, cuánto costó por kilómetro ese tramo del bulevar. Hemos reconocido también que el actual ministro de Obras Públicas hizo un muy buen trabajo en cuanto a supervisión de la obra, ¿verdad? Podrá señalarse algunos atrasos en algunos elementos de este proyecto, pero sin embargo la obra se concluyó. Ahora bien, celebrar la conclusión de la obra con el costo que ésta ha tenido y determinar la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados será tarea del Ministerio Tal vez, Público. efectivamente, sin llegar ahí, como dices, es parte de lo que la Fiscalía tiene que probar, pero en los papeles, en lo que se tuvo a vista o en lo que ustedes en esos reportes lograron tener, ¿se perdió dinero? ¿Realmente se extravió dinero? ¿Se hizo mal uso del dinero? ¿O esa triple o cuádruple costo es inflado, es algo que no corresponde a la realidad? ¿Qué encontraron ahí? Parece que se tomaron malas decisiones, sobre todo en lo que tiene que ver con las tareas de supervisión del proyecto y en la forma en la cual se modificaron las condiciones en las cuales este proyecto iba a construirse. Los proyectos de la administración pública que están establecidos en la LACAP, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, busca precisamente tener transparencia y certeza en las decisiones que se van a tomar. El cambio, por ejemplo, de condiciones del contrato, los arbitrajes que se dieron, que también ocurre en CEL, ¿verdad? Y son arbitrajes en los cuales no se recurre a un tribunal, ¿verdad?, para resolver controversias, pero lamentablemente el Estado tiene un triste historial en cuanto a tener éxito en los arbitrajes. También fue evidente, además de los altos costos, ¿verdad?, y los costos de arbitrajes, la gran cantidad de condiciones favorables que se le dieron a este consorcio que se encargó de la construcción, también como esta obra quedó largos lapsos de tiempo sin ninguna actividad. Todos recordaremos esos tramos de carretera en los cuales durante meses nadie estaba trabajando y después se retomaba la obra. Es decir, hubo un desorden institucional sobre el cual se tendrá que determinar responsabilidades y que era evidente al momento de O sea, en esa construcción ha habido corrupción. Bueno, tenemos incidentes suficientes para decir que ha habido corrupción. Eso nos lleva, Roberto, quizás al fondo de la plática, ¿no? Que podemos deducir hoy todas estas cosas porque hay información, claro, porque ha habido acceso a la información. Claro, sí. Y ahora, por otro lado, estamos viendo una asamblea legislativa que se niega a dar información. Entonces, este concepto alrededor de la ley de acceso a la información, ¿cómo lo están valorando en este momento? Bueno, primero tal vez nunca está de más hacer un recuerdo de qué es lo que entendemos por corrupción, al menos como organización global y como funde, ¿verdad?, como Transparencia Internacional. La corrupción es el beneficio propio, ¿verdad?, en abuso de facultades legalmente conferidas a una persona. Pero la corrupción no solo implica medir el beneficio del funcionario o el empleado corrupto, ¿verdad?, o el empresario corrupto también cuando se dé el caso, sino que también queremos promover la integridad a todo nivel, no solo el buen uso de los recursos del Estado, sino que también la toma de buenas decisiones. Y tal como tú lo mencionas, lo que hemos podido encontrar en el caso del MOP y del Boulevard, ahora Monseñor Romero, no habría sido posible si no tuviéramos una ley de acceso a la información pública y en el caso del MOP, un titular que se decidió a respetar la ley, ¿verdad? Entonces, hemos tenido acceso a procesos de licitación, a procesos de contratación, a procesos de precalificación. Tenemos acceso a todas las licitaciones que el Ministerio de Obras Públicas va a emprender o ya ha realizado, etcétera. Pero esta situación cambia de institución a institución. En el caso de la Asamblea Legislativa, nosotros hemos tenido una lucha que lleva ya todo el año, desde Funde y su oficina ALAC. Por ejemplo, recordarán todo este tema de la compra de regalos navideños, la fiesta navideña, los regalos, ¿verdad?, comprados por la Presidencia, la Asamblea Legislativa, etcétera, la compra de bebidas alcohólicas. Ese caso no ha terminado. Ahorita sigue en el Tribunal de Ética. De las obras de arte. Exacto, las obras de arte, eso sigue en el Tribunal de Ética Gubernamental y sigue en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde tuvimos que demandar
a la oficial de información, aunque entendemos que es una funcionaria que recibe órdenes como todos los oficiales de información, pero se nos negó el acceso a información. Y esa práctica, que ya habíamos denunciado públicamente en febrero, ha continuado durante todo el año. A pesar de los esfuerzos que hacen los trabajadores y trabajadoras de la Unidad de Acceso a Información de la Asamblea Legislativa, que tenemos que reconocer su empeño, las decisiones siguen centralizándose en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Mientras el diputado Sigfrido Reyes y aquellos que le apoyan tenga una negativa a transparentar su gestión en la Asamblea Legislativa, no vamos a tener acceso a toda esa información que por naturaleza es pública. Y aquí hay que incluir gastos onerosos desde vehículos, contratos de alquiler de inmuebles. La Asamblea Legislativa tiene una gran cantidad de contratos de alquiler. Hemos nosotros señalado, por ejemplo, el alquiler que se hace de la sede de la biblioteca de la Asamblea Legislativa, ahí en la zona de la mascota, una zona que ni siquiera es accesible a todos los salvadoreños. La biblioteca legislativa, no nos ponemos aquí, hay una biblioteca legislativa, por supuesto. Antes funcionaba en el mismo edificio de la Asamblea, estaba en el centro de San Salvador y cualquier estudiante, cualquier investigador podía ir a la Asamblea, estaba en la segunda planta del Palacio Legislativo y uno podía acceder a archivos, libros y demás. Yo era usuario de esa biblioteca. Pero para poner un ejemplo, ahora se mueve a un inmueble más lujoso, en una zona más cara, y uno pide, por ejemplo, copia del contrato de arrendamiento y resulta que es reservado porque contiene información personal. Suponemos que del dueño del inmueble. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esa clase de actitudes? Pedimos información sobre los viajes de los diputados y diputadas. Tenemos que reconocer que nos enviaron la información, pero por ejemplo, tuvimos oportunidad de ver viajes realizados hace 3 años y es increíble cómo se inflan, por ejemplo, el costo de los viajes, ¿verdad? A países tan cercanos como Guatemala, que es casi El Salvador también. Vemos también cómo está el tema de las misiones oficiales, no solo de los diputados, porque una de las cosas que nos hemos encontrado en la Asamblea Legislativa es que la mayor cantidad de viajes no son de los diputados, son de los asesores legislativos y otros empleados legislativos que suponemos que son asesores. Por ejemplo, en el mes de mayo de este año viajaron, al menos en el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa, no tenemos que agradecer que esté ahí, la ley les obliga a poner esa información, el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información, aparecen viajes de por lo menos 12 empleados legislativos de quienes nosotros sospechamos que son asesores, ¿verdad? Por el tipo de viaje. Estas personas viajaron a España, viajaron a Surinam, viajaron a China, viajaron a otros países asiáticos, viajaron a Estados Unidos. Una cantidad de viajes de los cuales ninguno de los asesores que viajó al menos en el mes de mayo existen pruebas de que haya entregado su informe de emisión oficial tal como el reglamento de la Asamblea. ¿Hay un abuso en esto de la declaración de información reservada? Claro, la ley... Porque del presidente que dijo los viajes de la familia presidencial sí, no se van a conocer, hasta entendemos algunas alcaldías que ni siquiera a esta altura tienen unidad de acceso a la información pública. Claro, o la Universidad del Salvador, que apenas está comenzando a construir su sistema de acceso a la información. Sí, desde la LAC de Funde nosotros fuimos los primeros que empezamos a pedir información de los viajes de la presidencia. Lo hicimos desde octubre del año pasado, insistimos en noviembre, lo repetimos en enero y febrero. Y los resultados fueron que la información se reservó, se declaró reservada porque podía ser información sensible que afectaría la inteligencia del Estado y por lo tanto la seguridad nacional. Entonces hay un abuso de las potestades para reservar información. En la Asamblea Legislativa, sin embargo, ni siquiera se hace uso de ese mecanismo. Ahí intentan burlar muchas veces al peticionario de información. El 27 de septiembre del año pasado fuimos los primeros en pedir información sobre asesores legislativos, sus viajes y lo recibido en viáticos por misiones oficiales. Nos remitieron a un enlace electrónico y llegamos a una página que la copiamos, por supuesto, capturamos la imagen, donde solo aparece que son 172 asesores y una decena de funciones que estos tendrían. Esa es información incompleta, pero sin embargo en septiembre no se nos dijo que era información reservada por ser personal. Ahora cambia el criterio, uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Es que ha habido más contrataciones? ¿Es que el abuso ha sido mayor? Es decir, tenemos derecho a desconfiar y hacer todas las suposiciones que queramos mientras no nos den la información. Quisiera que fuéramos a la pausa y volviéramos para hacer un análisis de
el Instituto de Acceso a la Información Pública, su actuación, este mismo proceso de los asesores y efectivamente quién al final va a poder extraer esa información, porque lo peor aquí no es que le pongan una multa, es que no se siga conociendo la información que la población tiene derecho a conocer. Entonces hacemos un poco de eso en esta continuidad de conversación que tendremos al volver con Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC de Funde. Ya volvemos.